Buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto Soberanes Díaz del grupo 5MB2 de Electrónica de Potencia Aplicada y presentaré la actividad 5 del periodo extraordinario, tiristores. Y bueno, ¿qué es un tiristor? El tiristor, que significa puerta, es una familia de componentes electrónicos constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación y los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren, pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales, SCR o bidireccionales, TRIAC o DIAC. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica y para los SCR el dispositivo consta de un ánodo y un cátodo donde las uniones son del tipo PNPN entre los mismos. Por tanto, se puede modelar como dos transistores típicos PNP y NPN. Por eso se dice también que el tiristor funciona con tensión realimentada y se crea así en tres uniones denominados J1, J2 y J3 respectivamente. El terminal de puerta está a la unión J2, unión NP. Algunas fuentes definen como sinónimos al tiristor y al rectificador controlado de silicio, o SCR, aunque en realidad la forma correcta es clasificar al SCR como un tipo de tiristor a la par que los dispositivos DIAC y TRIAC. Este elemento fue desarrollado por ingenieros de General Electric en los años 1960 y aunque un origen más remoto de este dispositivo lo encontramos en el SCR creado por William Shockley, que ganó el Premio Nobel de Física en 1956. En 1955, el cual fue defendido y desarrollado por los laboratorios Bell. En 1956, Gordon Hall lideró el desarrollo de Morgan Stanley para su posterior comercialización por parte de Frank Bill Witzwiller de General Electric y para explicar el tiristor, las partes es la luz. Si unas de luz incide en las uniones del tiristor, llega hasta llegar al mismo silicio, el número de pares electrón hueco aumentará pudiéndose activar el tiristor. Y la corriente de puerta para un tiristor polarizado e indirecta, la inyección de la corriente de puerta al aplicar un voltaje positivo entre puerta y cátodo lo activará y se aumentará esta corriente de puerta, disminuirá el voltaje de bloqueo directo, revirtiendo en la activación del dispositivo. En otra parte es la térmica, una temperatura muy alta en el tiristor produce el aumento del número de pares electrón hueco, por lo que aumentarán las corrientes de fuga, con lo cual al aumentar la diferencia entre ánodo y cátodo, y gracias a la acción regenerativa, esta corriente puede llegar a ser 1 y el tiristor puede activarse. Este tipo de activación podría comprender una fuga térmica. Una fuga termina normalmente cuando un diseño se establece este método como método de activación. Esta fuga tiende a evitarse y el alto voltaje también si el voltaje directo de este ánodo hacia el cátodo es mayor que el voltaje de ruptura directo, se creará una corriente de fuga lo suficientemente grande para que se inicie la activación. Con retroalimentación, normalmente este tipo de activación puede dañar el dispositivo hasta el punto de destruirlo.
Y tenemos la elevación de voltaje ánodo-cátodo. Bien, si la velocidad de elevación de este voltaje es lo suficientemente alto, entonces la corriente de las uniones puede ser suficiente para activar el tiristor. Este método también puede dañar el dispositivo. ¿Y qué propiedades eléctricas tienen los tiristores? De acuerdo al funcionamiento, el tiristor es un conmutador bistable, es decir, es el equivalente electrónico de los interruptores mecánicos. Por tanto, es capaz de dejar pasar o bloquear por completo el paso de la corriente sin tener nivel intermedio alguno, aunque no son capaces de soportar grandes sobrecargas de corriente. Este principio básico puede observarse también en el diodo Shockley. El diseño del tiristor permite que éste pase rápidamente a encendido al recibir un impulso momentáneo de corriente en su terminal de control, denominada como puerta, o en inglés gate. Cuando hay una tensión positiva entre ánodo y cátodo, es decir, la tensión en el ánodo es mayor que el cátodo, solo puede ser apagado con la interrupción de la fuente de tensión, abriendo el circuito, o bien haciendo pasar una corriente en sentido inverso por el dispositivo. Si se polariza inversamente el tiristor, existirá una débil corriente de inversa de fugas hasta que se alcance el punto de tensión inversa máxima, provocándose la destrucción del elemento por avalancha en la unión. Para que el dispositivo pase del estado de bloqueo al estado activo, debe generarse una corriente de enganche positiva en el ánodo, y además debe de tener una pequeña corriente en la puerta capaz de provocar una ruptura por avalancha en la unión J2. Para hacer que el dispositivo conduzca, para que el dispositivo siga en estado activo, se debe introducir desde el ánodo una corriente de sostenimiento mucho menor que la del enganche, sin la cual el dispositivo dejaría de conducir. A medida que aumenta la corriente de puerta, se desplaza el punto de disparo. Se puede controlar así la tensión necesaria entre el ánodo y el cátodo para la transición off-on, usando la corriente de puerta adecuada. La tensión entre ánodo y cátodo dependen directamente de la tensión de puerta, pero solamente para el off-on. Cuanto mayor sea la corriente suministrada al circuito de puerta y geointensidad de puerta, tanto menor sea la tensión ánodo-cátodo necesaria para que el tiristor conduzca. También se puede hacer que el tiristor empiece a conducir si no existe intensidad de puerta y la tensión ánodo-cátodo es mayor que la tensión de bloqueo. Y poco sobre su fabricación. Existen tres técnicas. Una de ellas es la técnica de difusión por aleación y es la parte principal de tiristor, que está compuesta con un disco de silicio de material tipo N. Dos sinonios se obtienen en una operación de difusión con galio, el cual dopa con impurezas tipo P las dos caras del disco. En la cara exterior se forma una unión con el contacto oro-antimonio. Los contactos del átomo y cátodo se realizan con molibdeno y la conexión de puerta se fija a la capa intermedia tipo P usando al amonio. Esta técnica se utiliza solamente para dispositivos que requieren gran potencia. Tenemos la técnica todo difusión. Se trata de la técnica más usada, sobre todo en dispositivos de mediana o baja intensidad. El problema principal de esta técnica reside en los contactos, cuya construcción resulta más delicada y problemática que en el caso de difusión de aleación. Las dos capas P se obtienen por difusión de galio o el aluminio, mientras que las capas N se obtienen mediante el sistema de máscaras de óxido. Y por último tenemos la técnica de barrera aislante.
Esta técnica es una variante de la anterior. Se parte de un sustrato de silicio tipo N que se oxida por las dos caras. Después en cada una de las dos caras se hace la difusión con material tipo P. Y explicaremos algunos tipos de tiristor. Existe gran variedad de tiristores, cada uno tiene diferentes propiedades, características, ventajas y desventajas. Por ejemplo, tenemos el tiristor bidireccional, controlado por phase o PST. Este tipo corresponde a dos tiristores en un mismo encapsulado, aunque están juntos, no interfieren entre sí, cada uno tiene su terminal puerta para ser activado. Y tenemos también los fototiristor o LASCR. Este, como su nombre lo indica, es un tiristor el cual se activa mediante la luz. Y tenemos otro ejemplo que es el triodo bidireccional o triac. Este se utiliza para la corriente alterna, ya que él contiene dos tiristores juntos en un mismo encapsulado. Y en esta ocasión solo cuenta con una terminal puerta y es capaz de activar a los dos componentes al mismo tiempo. Tenemos en los hogares donde podrían usarse los tiristores, igualmente tiene demasiadas aplicaciones. Algunos ejemplos de estos tiristores es en el control de luminosidad. Por ejemplo, en esta aplicación se tiene un circuito que permite controlar la cantidad de potencia con que se alimenta una carga de corriente alterna. En este caso particular se conecta una lámpara. El control de luminosidad se conoce como dimmer y sirve para controlar la intensidad con la que se ilumina una lámpara, lo cual es muy útil porque permite adecuar la luz de ambiente para cada ocasión. Su función se explica en el diagrama. Em, y bueno, también tenemos las alarmas simples con tiristor. Estas se pueden construir con una sencilla alarma contra ladrones usando un tiristor y resistencias para ser usadas con dos tipos de sensores o interruptores. Otro ejemplo es la fuente de alimentación. Al utilizar una fuente de alimentación de laboratorio clásica, un circuito preregulador conmutado de la tensión de entrada al regulador lineal. ¿Y cómo afecta el uso de los tristores a la industria farmacéutica en tiempo de pandemia? Como mencionamos en algunas actividades, sin duda la pandemia del COVID-19 ha creado nuevos retos para las empresas de todo el mundo, especialmente para los fabricantes de productos electrónicos como los tiristores, que han sufrido grandes interrupciones en la cadena de suministro, creando una verdadera escasez de componentes eléctricos. ¿Y existe algún equipo médico que haga uso de los tiristores? Existen muchos tipos de equipos. Uno de estos que utilizaremos como ejemplo es un rectificador para procesos electroquímicos. Estos son equipos diseñados para procesos industriales electroquímicos que utilizan cadmio, anodiano, cromado, cobreado, cincero, estañado, deposición, cerámica, etcétera. Son compuestos básicamente por una etapa de control con antiparaleloide interistores o SCR, un transformador de potencia y una etapa rectificadora. Puede ser trifásica, hexafásica o dodecafásica. Esta con capacidad de manejo de alta corriente y bajos niveles de replay. Y, bueno, ¿en dónde se aplican los tiristores? Por último,
Normalmente son usados, ya hemos utilizado varios ejemplos, unos en el hogar, otros en el sector médico. Y bueno, normalmente son usados en diseños donde hay corrientes o tensiones muy grandes. También son comúnmente usados para controlar corriente alterna, donde el cambio de polaridad de la corriente revierte en la conexión o desconexión del dispositivo. Se puede decir que el dispositivo opera de forma síncrona y cuando una vez que el dispositivo esté abierto, comienza a conducir corriente en fase y con la tensión aplicada sobre la unión cátodo-ánodo.